Bueno, gracias, Julio. Bueno, yo quiero empezar el comentario de hoy dándole la razón al gobierno con el tema de la barquita nueva, ¿no? Porque el gobierno se ufana con un argumento muy válido de que a propósito del paso de la tormenta, los de la barquita nueva no tuvieron que preocuparse por la nada de preocupación. Y eso es importante. Ahí hay que crear las condiciones para que la barquita nueva mantenga esas características y no se deteriore, como se deterioran la mayoría de los proyectos públicos, porque no le duele a mucha gente. Ojalá que se puedan establecer ahí planes de mantenimiento para que eso se mantenga y que no ocurra lo del mocoso pollo, porque ahora dice la oficina supervisora que eso fue por falta de mantenimiento, que eso con 2 o 3 meses empezó a gotear, pero anyway. Pero saludamos eso porque en realidad esos dominicanos de la barquita vieja merecían ser tratados como seres humanos. Eso es lo que se ha logrado con este proyecto. Miren ustedes, los que le dan seguimiento al fútbol, yo no soy futbolero, pero reconozco que es una actividad impresionante. De hecho, por el nivel de expectativa que genera, pienso que psicológicamente tiene un efecto negativo en los que asumen el fútbol como una religión. Eso puede tener problemas, inclusive consecuencias de salud. Pero, obviamente, uno lo ve desde la distancia y nosotros tenemos la experiencia de contar aquí con Jorge Rolando Bauer, que es el gran promotor del fútbol en la República Dominicana. Y si hoy en la República Dominicana hay 200 colegios compitiendo en una copa colegial de fútbol, de hecho hay colegios que tienen el fútbol como una materia, eso se debe a 2 cosas: a Jorge Rolando Bauer y con él a todos los que han hecho especialidad en esa área del deporte, y a la irrupción de las tecnologías que han empoderado a todo el mundo. Y la República Dominicana se ha comenzado a dar cuenta, sobre todo las generaciones nativas digitales, de cómo es el fútbol y cómo impacta. Y los padres ponen su niño en fútbol porque ya tienen acceso al fútbol por el cable y por la internet. Esa globalización, ese contacto con el mundo que se fue posible gracias a la tecnología, nos ha conectado con el fútbol. Y nosotros ahora tenemos una cultura incipiente de fútbol en los colegios que va a sustituir al béisbol aquí, escríbanlo, en 20 años. Porque es muy difícil jugar al béisbol de manera organizada y porque el béisbol reproduce valores de la sociedad industrial. Y el fútbol, aunque nació en la sociedad industrial, reproduce valores de la sociedad actual, que son las expectativas inmediatas. Y entonces ayer, viendo ese partido, o siguiéndolo por las redes, porque estábamos en el Congreso cuando ocurrió, de Croacia e Inglaterra, nosotros, como la mayoría de la gente que no conoce este deporte, nos quedamos sorprendidos. Croacia volvió a ganar, después de lo que pasó con Rusia. A Inglaterra, que ya estaban pensando posponer el torneo de Wimbledon, aunque se cayó Federer al final y Nadal por poco se cae, también con Del Potro. Al final terminó ganando, pero estaban considerando posponer la final de Wimbledon para que no chocara con el Mundial, con la final, porque Inglaterra daba por un hecho que iba a ganar. De hecho, a los 17 minutos pusieron un gol. Empezaron a celebrar como locos en el país entero. Pero este equipo vino de atrás y en la prórroga les ganó y los dejó fuera del Mundial. Pero resulta que Croacia lo que tiene son 4.3 millones de personas. Y yo dije, ven acá, pero ¿cómo que estos tigres de repente se convierten en una amenaza tan seria? Y decidí empezar a buscar información y me encontré con un trabajo interesantísimo. Y escuchen los datos sobre Croacia, para que ustedes vean por qué Croacia, para los que saben de este deporte, no es una sorpresa. Quizás sea una sorpresa que le haya ganado a Inglaterra en una semifinal, pero para los que conocen en detalle, el fútbol, Croacia no es una sorpresa. Croacia es el país del mundo que tiene más jugadores per cápita de fútbol, con 120.000 jugadores registrados.
Sobre una población de 4 millones, estamos hablando de que el 3% de los croatas son jugadores de fútbol. Ese es el per cápita de futbolistas más grande del planeta. Brasil le sigue con un 2%. Los croatas tienen un 3% de jugadores de fútbol. La población mundial que más jugadores tiene. Pero además, no solamente eso. Croacia llegó a cuartos de final en el Mundial pasado. En el Mundial pasado llegó a cuartos de final en Brasil. O sea que ellos vienen trabajando un equipo. 13 de los jugadores de Croacia estaban en el equipo pasado. O sea que son un teamwork que se conoce, que entrena permanentemente juntos. Y tienen una cultura futbolística impresionante. En el 1998 ellos llegaron hasta la semifinal, igual que ahora, en el 1998. Sí, que lo vi por aquí ayer. El tema es de que quedó tercero en el Mundial de 1998. Y en el Mundial del 2014 llegó hasta cuartos de final. Pero en las Olimpiadas de Río de Janeiro, escuchen esto, Croacia quedó número 17 en el medallero mundial. Compitieron 207 países y Croacia fue el número 17, lo que significa que estamos hablando de una potencia deportiva mundial. Y cuando esto es así, no es de sorprender los resultados. Croacia es al fútbol lo que República Dominicana es al béisbol. Que teniendo nosotros un país tan pequeño, tenemos la segunda mayor producción mundial de béisbol en el mundo. Y Croacia realmente no solamente merece haber llegado hasta la final, sino que tiene condiciones para ganarla. Y no se sorprendan si la gana, porque ese equipo que ya le ganó a Inglaterra y que uno de sus principales líderes ganó la Copa Europea al Liverpool, hace unos meses con el Real Madrid, Modric, que es del Real Madrid, no se sorprendan ustedes si le gana a la potencia mundial que es Francia. De modo que yo supongo que aquí no hay ningún croata en este país, ¿verdad? Debe haber sí, algún. Debe haber croatas, sí. Si hay algún croata, entonces. Deben haber croatas. Sí. Si hay algún croata, nosotros le saludamos desde aquí y le dedicamos. Aunque yo creo que ahora está en Washington, pero Natalia. Natacha Wiskovic. Está en Washington. Hay croatas, sí, ¿verdad? Se dirigió la Fundación Global. Pero creo que en el proyecto que ella tiene, un proyecto turístico en Samaná, hay una croata a cargo de mercadeo. Hay mucha gente. Miren, lo más probable es que tiene que haber aquí 15 o 20 croatas, porque es como dominicanos, hasta en Alaska están vendiendo hielo y helado. Seguro que en la Sinfónica también habrá. Sí. Miren. Otro detalle interesante que quiero hacer a manera de reconocimiento. Yo me he quedado dándole seguimiento al tema de las cuevas de Tan Luang en el norte de Tailandia. Para mí es el acontecimiento del año y quizás de la década. Llevamos ya 8 años de esta década, pero esto es impresionante por los niveles de dificultad y de extrañeza del caso. Y yo quería hoy hacer un reconocimiento mencionando a esos héroes que la gente nada más dice los buzos que salvaron a los niños de Tailandia, pero no sabe quiénes son ellos. Y yo quería comentarles el perfil de alguno de ellos. No voy a hablar del ministro de Tailandia, Prayut Chan-o-cha. Ese es un presidente de facto porque desde el año creo que 2006 Tailandia viene con un gobierno militar, producto de que el régimen anterior fue destituido por corrupto. En Tailandia hay un reinado y hay un primer ministro y Prayut Chan-o-cha es el comandante en jefe del ejército real de Tailandia y es el primer ministro también. Pero no lo voy a mencionar en esto, sino que voy a empezar con Chamangunan, el buzo experto retirado del Navy SEALs tailandés de 38 años que murió mientras salía de la cueva después de llevarle oxígeno a los niños que quedaron atrapados.
En segundo lugar, quiero mencionar al doctor Pak Lo Harson y 3 de sus buzos voluntarios, los que no quieren dar sus nombres. Prefieren mantenerse en el bajo perfil porque solo les interesaba ayudar. Ellos fueron los primeros que llegaron a donde estaban los niños. Ellos fueron quienes los encontraron. Después están el doctor Richard Harris. Este es australiano, especialista en anestesia, en medicina para expediciones y operaciones de rescate. ¿Ustedes saben quién es Richard Harris? Richard Harris fue el que autorizó la operación y el que procedió a anestesiar a los niños para que no entraran en pánico en el proceso de salida. Richard Harris, cuando salió, fue el último que salió de la cueva, después que todos los niños salieron. Cuando salió se encontró con la sorpresa de que su padre había fallecido. Este tipo es un héroe de verdad, Richard Harris. Después están Volanthen Staton, experto en tecnología y un ex bombero, ingleses los dos, miembros de Southern Mid Wales, un equipo de rescate de cuevas del sur y centro de Inglaterra. Klaus y Rasmussen, daneses de Dinamarca. Mikko Poasi e Iván Karaksik, finlandeses los dos, fundadores del centro de buceo de una isla que se llama Koh Tao. Ellos se especializan en misiones de buceo en cueva y naufragio. Ben Reymenans, belga, administrador de una tienda de buceo en Phuket, hizo parte del grupo que primero encontró a los niños con el doctor. Eric Brown, canadiense, escuchen este perfil. Eric Brown, canadiense, miembro del Team Blue Immersion, una escuela de buceo técnico de Egipto. Eric Brown duró 63 horas navegando en la cueva. 63 horas, hizo 7 misiones de rescate, señores, este canadiense. Y con él termino de mencionar los principales perfiles, porque hay otras autoridades que, bueno, que no me daría el tiempo, pero yo considero, en octubre se van a entregar los premios Nobel de la Paz. Para mí, estos rescatistas de esta cueva de Tham Luang en Tailandia merecen ser considerados como premio al Premio Nobel de la Paz, porque eso es respeto por la vida, eso es respeto por la condición humana. Y yo creo que esas acciones hacen que la humanidad se sensibilice más con respecto al prójimo. Y para mí, este equipo de rescatistas debería ser considerado para una nominación al Premio Nobel de la Paz del año 2018. Por último, quiero decir lo siguiente. Miren, hace 2 semanas en mi programa de televisión, no lo voy a repetir aquí porque no quiero agredir a alguna marca que sea partner de nosotros en publicidad, yo tomé una botella de agua. Pero déjalo ahí ya entonces si tú no quieres. Espérate, pues déjame decir. No voy a mencionar la marca. marca. Una botella de agua. Tomé una botella de agua, ¿verdad? Abrí mi botella de agua. Puse mi cronómetro, el que yo uso para hacer ejercicio, y conté en qué tiempo yo me tomaba la botella de agua. Y me tomé 33 segundos en consumir la botella de agua. Para yo procurar una satisfacción fisiológica de calmar mi sed, yo procuré un consumo de 33 segundos. Pero el envase de ese consumo de 33 segundos se convirtió en una basura que dura 200 años contaminando mi entorno. Díganme ustedes si no es una relación totalmente absurda la que yo acabo de describir aquí. ¿Cuál es el propósito de que un país de la República Dominicana, que ya tiene niveles de conciencia tales como estar invirtiendo 150.000 millones de pesos al año en educación, cuál es el motivo por qué un país con esa característica de conciencia permita eso que yo acabo de describir? Que para usted consumir un líquido en 30 segundos, usted tenga que producir una basura de 200 años. Dígame a ver. Pero eso pasa también con los platos, con los vasos plásticos para beber cerveza y romo, con las cucharas, con las fundas de los supermercados, con la funda de basura.
¿Qué es lo que impide que eso se regule de una manera inteligente, como amerita una sociedad del siglo XXI? ¿Por qué yo digo todo esto? Porque ayer en la Cámara de Diputados, después que yo fui a hacer una diligencia con mi compañero de trabajo de aquí, fui a la Cámara, y en la Cámara duramos hasta las 6 de la tarde casi discutiendo la ley de manejo de residuos sólidos. Esa ley de manejo de residuos sólidos, ¿ustedes saben desde cuándo está dando vuelta en el Congreso? Desde el año 2005. Desde el año 2005. Del 2005 para acá, el país solamente ha tenido un gobierno que se llama el PLD. Desde el año 2005. Yo estoy menos agredido porque ahora es el mismo PLD que le está poniendo en agenda. El mismo PLD que le está poniendo en agenda. Pero esa ley tiene 13 años dando vuelta en el Congreso. Ayer la aprobamos en primera lectura y la mandamos a comisión con plazo fijo para el martes. Entonces, eso es un punto positivo, pero yo le pregunto a ustedes que hacen el honor y el favor de escucharnos, ¿por qué una ley tan importante como esa tiene 13 años dando vuelta en el Congreso en un círculo vicioso? La mayoría de los residuos sólidos que provocan las inundaciones cuando llueve son los plásticos. ¿No le cuesta más al Estado estar bregando con estas inundaciones que tener un manejo inteligente de residuos sólidos? ¿Por qué los políticos permiten este tipo de cosas? La única razón que yo encuentro es la corrupción electoral. Estas empresas que producen plásticos chatarra, dirigidas por empresarios subdesarrollados mentales, pobres mentales, atrasados mentales, todos lo quieren resolver dándole cuarto a los políticos chatarra igual que ellos. Entonces dan cuarto en la campaña e impiden que la ley salga del Congreso. Y eso es lamentable porque los políticos no necesitamos ese dinero sucio. Los políticos tenemos que sentarnos con los empresarios y decirle, tú vas a producir envases que sean más inteligentes y biodegradables. Porque como tú necesitas producir dinero, yo necesito que la sociedad me respete como político. Y nosotros tenemos que ponerle un stop a esos plásticos. El plástico es una maravilla de la humanidad, pero solamente tiene que utilizarse en consumo de largo plazo. En consumo desechable tenemos que decirle que no al plástico. Cambio y fuera.